En esta presentación hablaremos del tema de soluciones y específicamente aprenderemos a calcular el porciento en masa de una solución. Bueno, primero tenemos que definir qué es una solución. Es una mezcla homogénea que al menos tiene dos sustancias, una que se va a llamar soluto y otra que se va a llamar solvente o disolvente. El soluto es la sustancia que se encuentra en menor proporción, mientras que el solvente es la sustancia que está en mayor proporción. Antes de seguir con el tema, te tengo que mostrar este pequeño diagrama que tú ya conoces de tus clases de química básica, en el cual tú sabes que la materia está dividida en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras están divididas en elementos, que los encuentras en la tabla periódica, y los compuestos, que son combinaciones de dos o más elementos. Siguiente, las mezclas están divididas a su vez en mezclas homogéneas y heterogéneas. Las homogéneas son aquellas que tú no puedes distinguir sus componentes a simple vista, como el agua de mar o una taza de café. Mientras que las mezclas heterogéneas, tú sí puedes distinguir sus componentes a simple vista, como una mezcla de agua con aceite. Bueno, pues las soluciones son un tipo de mezclas homogéneas. Y aquí te tengo tres ejemplos. Puede haber soluciones en estado sólido, pero a ellas se les llaman aleaciones. Un ejemplo sería el acero inoxidable, el cual está formado por una cierta cantidad de hierro, de carbono y otros metales, como pueden ser níquel. Las soluciones en estado líquido se les denomina soluciones. Un ejemplo sería el agua de mar y otro la taza de café. Siguiente, tenemos las soluciones en estado gaseoso y te tengo como ejemplo el aire, el cual está formado principalmente por 79% nitrógeno, 20% oxígeno y 1% argón. Las soluciones en las que el agua es el medio de disolución o será el solvente se denominan soluciones acuosas o disoluciones acuosas. ¿Por qué es importante aprender de este tema de soluciones? Pues porque muchas de las reacciones químicas que ocurren en el laboratorio solamente ocurren cuando las sustancias están disueltas en agua. Y a su vez también fenómenos que hemos visto en nuestra vida ocurren cuando hay ciertas sustancias que están disueltas en agua. Un ejemplo sería la formación de estalagmitas y estalactitas, que se debe a la ligera solubilidad del carbonato de calcio en agua. Y este es un pequeño GIF, el cual muestra la formación de estas estructuras. Si te fijas en la parte superior, hay la punta de una pipeta, la cual tiene agua. Y aquí adentro de esta agua se encuentra disuelto carbonato de calcio. Bueno, con el continuo goteo del carbonato de calcio que está disuelto en el agua, pues cuando llega a esta parte inferior, el agua se evapora y permanece el carbonato de calcio. Con el paso del tiempo empieza a crecer la cantidad o incrementarse la cantidad de carbonato de calcio y se forman las estructuras que conocemos como estalagmitas y estalactitas. Bueno, y por último también otro ejemplo sería que muchos medicamentos expresan la cantidad de principio activo que tienen y esto lo hacen mediante un término llamado concentración. La parte de arriba ya la habíamos visto. ¿Qué es una solución? Bueno, una mezcla homogénea que está formada por dos sustancias. La que está en menor proporción se llama soluto y la que está en mayor proporción se llama solvente o aquella que disuelve al soluto. También lo puedes ver así. Aquí te tengo tres ejemplos. ¿Qué vamos a hacer? Identificar quién es el soluto y quién es el solvente. En el primero sería la taza de café. En este tú sabes que el café está formado de cafeína y esta es su fórmula química. Generalmente tú cuando quieres preparar una taza de café, tú lo que vas y haces es agarras una cucharadita de café, que pueden ser cerca de 5 gramos, y los disuelves en 150 o 200 gramos de agua. Por lo tanto, el soluto sería la cafeína o tu café, mientras que el solvente sería el agua, que es la sustancia en la cual disolviste el café. Bueno, el segundo ejemplo sería el agua embotellada. Tú sabes que el agua embotellada tiene sales. Una de estas sales es el cloruro de sodio. Si esta botellita solo tuviera cloruro de sodio, pues este cloruro de sodio sería el que se encontraría en una menor concentración o en una menor proporción. Y por lo tanto, este sería el soluto, mientras que el solvente sería agua.
Y finalmente te tengo un ejemplo de una cerveza. La cerveza tiene alcohol etílico, que es la sustancia que nos hace sentir un poco mareados después de ingerir unas cuantas cervezas. Y su solvente es agua, que es la sustancia que está en mayor proporción. Fíjate que las cervezas tienen un bajo grado de alcohol o un bajo contenido de alcohol etílico. Generalmente una cerveza mexicana tiene cerca del 5% de alcohol, o también se puede encontrar así expresado, 5 grados Gay-Lussac. Estas son dos formas de medir la concentración, en % en volumen, que lo veremos en otra presentación. Bueno, pues ¿qué quiere decir este % o concentración? Que de cada 100 mililitros de cerveza que tú tienes, 5 mililitros corresponden al soluto, que es alcohol etílico, mientras que 95 mililitros corresponden al solvente, que es agua. En esta diapositiva quiero adentrarte al tema de cómo medir la concentración de una solución o disolución. Bueno, pues hay diversas formas de medir la concentración. Aquí te muestro algunas y subrayadas te muestro las más comunes. En esta presentación veremos cómo calcular la concentración de una disolución o solución usando el % en masa. La primera forma en la cual te voy a mostrar cómo medir la concentración de una disolución es a través del % en masa. Esta es una forma clásica de medir la concentración de una solución. Se usa particularmente cuando el soluto se encuentra en estado sólido. La fórmula es esta. % en masa es igual a una razón o una división. Arriba pones la masa del soluto. Acuérdate que es la sustancia en menor proporción, en este caso sería el cloruro de sodio, entre la masa de la solución. ¿Pero qué es la solución? Bueno, pues acuérdate que la solución está formada por dos cosas, el soluto y el solvente, ¿sí? Y esta razón o división la multiplicas por 100 para que esté expresado en un porcentaje. Bueno, en esta parte inferior te muestro cómo prepararías una solución. Lo primero que debes hacer es ir a pesar una cierta masa del soluto. En este caso vamos a preparar una solución que tiene cloruro de sodio. Imagina que pesas 5 gramos de cloruro de sodio. Luego vas y pesas la masa del solvente. En este caso nosotros queremos preparar una solución acuosa y por lo tanto nuestro solvente va a ser agua. Y finalmente vamos a agregar el cloruro de sodio al agua, agitamos hasta que todo el cloruro de sodio se disuelva. Y esta sería nuestra solución. En este caso la solución estaría formada por cloruro de sodio, que sería el soluto, y agua sería el solvente. A continuación vamos a ver algunos ejemplos. En el ejemplo 1. Calcula el % en masa de una solución acuosa. Cuando te dice solución acuosa, quiere decir que el disolvente es agua, ¿sí? De cloruro de sodio, que se preparó utilizando 50 gramos de cloruro de sodio y 150 gramos de agua. Bueno, pues primero tienes que identificar las especies. Si te fijas aquí en las cantidades, ya sabes quién es la especie en menor proporción, el cloruro de sodio. Y por lo tanto, él es el soluto. Y el solvente o disolvente será el agua, la sustancia en mayor proporción. ¿Te fijas las masas? Muy bien. Ahora, por favor, ven y coloca en la fórmula de % en masa cada uno de los valores. En la parte superior vas a colocar masa del soluto, que son 50 gramos, y en la parte inferior vas a colocar la suma. ¿De qué? De la masa de soluto, aquí te lo puso 50, más la masa de solvente. ¿Cuánto fue? 150 gramos. Por favor, siempre pon las unidades. Abajo tienes que hacer la suma. Esto da 200. Y una vez que haces esta división, el resultado te da 0.25. Y al multiplicarlo por 100, te da el 25%. ¿Qué quiere decir? Que esta solución tendría una concentración de 25% en masa. Y así se escribe. 25%, generalmente le suelen poner aquí una M, que indica en masa, y luego le ponen quién es el soluto.
¿Listo? Otra forma de expresarlo es así. Solamente, esta es una forma de expresarlo en inglés, que es 25% en weight. Aquí está la palabra en inglés. Sin embargo, es muy común que se vea en algunos libros o en algunos videos, lo puedes ver y por eso te lo muestro. En algunas ocasiones, los problemas de soluciones se pueden resolver con una mayor facilidad si usamos el concepto de fracción. Te lo muestro a través de este ejemplo. Calcula los gramos de bromuro de sodio que deben añadirse para preparar una solución de 18% en masa. Bueno, 18% es un término de concentración. Como está expresado en porcentaje, este número puede ir desde el 0 hasta el 100. Pero si yo quiero quitarle ese por ciento o por cada 100, lo debo dividir entre 100. Al dividir 18 entre 100, me va a quedar 0.18. Y así obtengo algo que se llama la fracción en masa, que una fracción siempre va del 0 al 1. Si te fijas, aquí tengo la ecuación que te había mostrado en las diapositivas anteriores, donde está el término por ciento. Y al final, para obtener este porcentaje, multiplicábamos por 100. Bueno, si yo quiero evitar ese paso, lo que hago es dividir este 18% en masa entre 100 y aquí expreso la fracción. Y por lo tanto ya no necesitamos de este valor de 100. Y al final la solución o la forma de resolver estos problemas sería utilizando esta ecuación. ¿Sí? Pero no importa cuál quieras usar. Si tú quieres despejar masa de solvente de esta ecuación y se te hace igual de fácil despejarla de esta que de esta, no hay ningún problema. Solo que a algunos estudiantes se les hace más fácil despejar de esta ecuación. Bueno, pues simplemente aquí te tengo la ecuación de por ciento en masa expresado como 18% de este problema y aquí te tengo la ecuación usando la fracción, que sería este término, 0.18. Este ejemplo es el mismo que escribimos en la diapositiva anterior. Dice, calcula los gramos de bromuro de sodio que deben añadirse para preparar una solución 18% en masa. Primero identifica los datos. Lo único que te da el problema es el porcentaje en masa o la concentración, 18%. Si tú quieres sacar la fracción en masa, lo único que tienes que hacer es dividir entre 100 este porcentaje. Acuérdate que la palabra por ciento dice por cada 100. Entonces, para quitarle ese por ciento, lo divides entre 100 y te da la fracción, 0.18. Siguiente. Tienes la ecuación aquí, expresada como fracción. Y si te fijas, tú no tienes la masa del soluto porque es lo que te piden, pero tienes la fracción. Pero tampoco tienes la masa de solvente. Entonces no tienes forma de resolver esta ecuación porque tienes dos cosas que no conoces. Bueno, pues lo que haces aquí es sacar un pequeño truco, que es usar una base de cálculo. Y entonces dice, imagina que yo quiero preparar 100 gramos de solución. Bueno, pues acuérdate que la masa de la solución es la suma de dos componentes. Aquí te lo expreso. Acuérdate de esta ecuación, ya la habíamos visto desde el inicio. La masa de la solución es la masa de soluto más la masa de solvente. Pues estos dos términos son los mismos que están aquí. Entonces yo vengo y sustituyo estos dos términos por la masa de la solución. Y lo pongo aquí abajo. Esta es la ecuación, masa de soluto, lo escribes tal como está y fracción en masa. Ahora sí, fíjate que usando esta base de cálculo, ¿cuál es tu masa de la solución? 100 gramos. ¿Y cuál es tu fracción en masa? 0.18. Entonces ya puedes despejar la masa de soluto. Al despejar la masa de soluto o dejarlo solito, pues este le estorba y pasa del otro lado del igual multiplicando con la operación inversa. Entonces queda así, masa de soluto es igual a fracción en masa por masa de la solución. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues bueno, simplemente tenemos que lo volteé la ecuación para que sea más fácil poner los datos. Masa de la solución, 100 gramos. Acuérdate que esta viene de la base de cálculo. Por fracción en masa, 0.18. Cuando haces la operación, te da 18 gramos de bromuro de sodio.
Siguiente, si tú realmente quisieras preparar esta solución, tendrías que saber cuánto tienes que agregar del disolvente o de agua. Bueno, pues en este caso vuelves a usar esta ecuación, te la escribí aquí de vuelta, y te acuerdas que la masa de la solución son masa de soluto más la masa de solvente. Tienes aquí la masa de soluto porque ya la calculaste y tienes la masa de la solución porque fue la base de cálculo. Entonces tienes que despejar la masa de solvente. ¿Qué le estorba la masa de solvente para dejarla solita? Masa de soluto. Y como estos dos términos se están sumando, pues masa de soluto pasa del otro lado del igual, restando. ¿Y qué queda? Masa de la solución menos la masa de soluto es igual a la masa del solvente. Aquí, por favor, en la parte derecha siempre te pongo los pasos para que te acuerdes cuando vuelvas a repasar esta diapositiva o presentación. Entonces aquí invertí la ecuación simplemente para escribir los datos. Masa del solvente es igual a, ¿cuánto era la solución? 100 gramos de la base de cálculo menos, aquí está, ¿cuál es la masa del soluto? 18 gramos. Aquí está. ¿Cuánto queda? 82 gramos de agua. Y claro, fíjate que en la operación aquí dice, si tú tienes una concentración de 18% en masa, quiere decir que el 18% o 18 gramos de cada 100 gramos de solución serán del soluto. Por eso nos dio este resultado. Este problema incluso lo puedes hacer simplemente con cálculo mental, ¿no? Si tú tienes 18% en masa y quieres preparar 100 gramos de solución, 18 gramos serían de soluto, bromuro de sodio, y el resto, que serían 82, del disolvente, que sería agua. Bueno, déjate digo que cualquier problema de solución tú lo puedes checar. ¿Cómo? Poniendo los datos de solvente y soluto que tú calculaste a través de colocarlos en la ecuación original, ya sea la que está expresada como porciento en masa o la que está expresada como fracción en masa. Aquí te puse el problema de la diapositiva anterior y entonces lo que vamos a hacer es comprobarla. ¿Cómo? Colocando masa de soluto, ¿cuánto es? 18 gramos. Fue lo que calculamos. Masa de soluto, aquí también lo pones, 18 gramos. Masa de solvente, 82. Cuando haces la operación y lo multiplicas por 100, te debe dar el resultado de 18, que era el único dato que te daba el problema. Bueno, aquí te muestro otro problema un poco más complejo, en el cual nosotros tenemos que calcular los gramos de agua, es decir, del solvente o disolvente, que deben añadirse para preparar una solución del 15% en masa. Pero aquí sí te dan cuántos gramos de cloruro de litio o de soluto tienes que agregar. ¿Cómo sería? Aquí te pongo los pasos, mira, e incluso te ayuda a ponerlo en colores para que no te pierdas. Pues siempre inicias de la misma ecuación, por ciento en masa. Para esta ecuación reducirla o que sea mucho más fácil de despejar, si quieres, y si no, no hay ningún problema, le quitas el por ciento. ¿Sí? Este valor de por ciento en masa, que es 15, lo divides entre 100 y lo tienes que expresar como fracción en masa. ¿Cómo sería el resultado? 0.15. ¿Estás de acuerdo? Y esta parte no se movió de la ecuación. Siguiente, como yo quiero calcular los gramos de agua, que es la masa del solvente, tengo que despejarla. Pero para eso, estos dos términos que están en el denominador, o sea, abajo, tengo que pasarlos al numerador. ¿Cómo lo hago? Los paso del otro lado de la igualdad. Y ahora van a multiplicar este término, que es la fracción en masa. Y aquí ya lo hice. Si te fijas, estos dos que están dividiendo pasan del otro lado multiplicando. ¿Cómo queda la ecuación? Así. De este lado ya solo nos queda la masa de soluto. Siguiente, ahora tenemos que quitar estos paréntesis y para quitar estos paréntesis pues multiplico la fracción en masa por cada término. Fracción en masa por masa de soluto, aquí me queda, más fracción en masa por masa de solvente. Aquí está. Y esto es igual a la masa del soluto. Esta parte de la ecuación no se alteró. Siguiente. Si te fijas, masa del soluto está aquí y masa del soluto está acá.
Entonces, como yo quiero despejar la masa del solvente, tengo que quitarle todo lo que le estorbe. Y esto que está sumándose con este término, aquí se ve la sumatoria, lo paso del otro lado de la igualdad, restando. Aquí está en morado y esta parte está aquí en morado, para que te des cuenta de los pasos. ¿Cómo quedó? Del lado izquierdo de la ecuación, solo me habían quedado ya la fracción en masa por la masa del solvente. Aquí está. Igual, masa de soluto, lo que ya tenía de este lado de la ecuación, menos este término que lo cambié para el otro lado. ¿Sí? Bueno, pues ahora lo único que queda es despejar la masa de solvente. Como lo único que le estorba es esta fracción en masa que está multiplicando, pues va a pasar del otro lado de la igualdad dividiendo. Y aquí ya está dividiendo. Pero si te fijas, va a dividir a todo esto. Entonces, ahora sí ya está despejado la masa de solvente, que es el agua. Y ahora sí puedo sustituir valores. Masa de soluto. ¿Cuánto es el soluto? 20 gramos. Menos fracción en masa. Acuérdate que es el 15 dividido entre 100. ¿Cuánto da? 0.15. Por eso hasta te lo pongo en rojo para que te des cuenta de cada término. Por masa de soluto, 20 gramos. Está en negro, como aquí también está en negro. Y finalmente todo eso se divide entre la fracción molar. Otra vez, 0.15. Por favor, haz la operación de arriba. Sacas el resultado y luego todo eso lo divides entre 0.15. Este será el resultado. Bueno, como te lo dije, es muy fácil corroborar si tu resultado está bien. Lo puedes hacer utilizando la ecuación original o también esta. Si te fijas, la masa del soluto y aquí está la masa de solvente que sacaste. ¿Cuánto te debe de dar el resultado para que esté bien? Pues lo que te da el problema anterior, 15%. Metes los valores de masa de soluto y masa de disolvente o del agua. Cuando haces la operación, te debe dar 15%. Si te gustó este video, dale like o suscríbete a este canal. También puedes seguirnos en Facebook en Educación Radioactiva o puedes darle clic a uno de los videos relacionados con el tema de soluciones.